necesitan leerse entre líneas. Alejandro Hipólito en Avenidas. Seis minutos pasaron de la hora 18. Continuamos con la programación habitual de En Avenidas. Y como es habitual, los días martes a las 18 horas, nosotros damos paso a una nueva edición de la columna Texto Sentido, a cargo de Alejandro Hipólito. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, Lucas, ¿cómo va eso? Muy bien, perfecto. Bueno, Alejandro, el día complicado. Un poco Sí, era sí, lo que adelantabas. Sí, una tormenta descomunal acá en Tandil y sin luz, se ha cortado acá, bueno, por lo menos en la zona, así que no hay luces afuera, vamos a ver si logramos alguna luz interior. Ahí va, esperemos que es valioso. Además. Sí. Bueno, Alejandro, un poco me han comentado aquí Ori, que hoy se ausenta, me ha comentado un poco lo que habías preparado, pero ¿quién mejor que vos para contarnos? Sí, en realidad es el día a día el que prepara los temas, ¿no? Uno casi no hay que buscar, te saltan al cuello. Y bueno, hay un tema que ha sido muy resonante, en realidad fue tomado bastante en sorna, ¿no? Como en broma, hubo ahí como un paso de comedia y una anexión entre una acción política y un posterior, digamos, hecho milagroso. Yo me resistí a llamarlo así porque, bueno, veremos prontamente que por ahí está muy lejos de esa nomenclatura, pero esta visita que hizo el primer mandatario de la Argentina a ese templo evangélico, ajá, desencadenó después, más allá de las lecturas políticas de por qué ahí, qué sentido tenía expresar algún tipo de discurso político en ese ámbito, siendo que no estaba inaugurando nada, pero más allá de eso después sobrevino, enganchado casi por algún alineamiento cósmico, ¿no? Que nos permite hoy hacer un nexo entre los discursos, un relato del pastor, digamos, que lleva adelante esa iglesia, y posteriormente su hijo también salió refrendando sus declaraciones, que son bastante particulares. Yo no sé si las tienen a mano. Sí, bueno, vamos a escucharlo primero y después vamos a ver qué sale de ahí. Bien. 100.000 pesos y sacamos 5.000 para una compra de dólares. Me dijo la contadora quedan 95.000 pesos. Cuando fui, abrí la caja, miré y dije me equivoqué de caja. Y miré de nuevo todos los números, miré todo y sí era, y conté y eran 95 billetes de $100. Así que le saqué una foto con el celular, cerré y me vine y le dije a la contadora, revise de vuelta qué pasó, qué tengo que tener ahí en el banco. Y me dice, son 9.500 pesos. Y había $9.500. Así que no lo conté afuera porque no tengo manera de demostrarlo y porque es un milagro muy difícil de creer. Digamos, habíamos puesto 100.000 pesos y sacamos 5.000 para una compra de dólares. Me dijo la contadora quedan 95.000 pesos. Cuando fui, abrí la caja, miré y dije... Bueno, ahí escuchábamos al pastor, grato milagro. Sí, yo me sentí iluminado, ¿no? Ahora que estoy sin luz, siento que esa luz interior que buscaba me llegó de alguna forma. Veamos, primero, bueno, se confunde la cifra, dice 9.500, después 95.000. Dice que sacó 5.000 pesos para una compra de dólares. $4 puede comprar. Bueno, o sea, sí. La verdad es que no tiene el más mínimo sentido. No tiene sentido poner 100.000 pesos, que es una cifra que uno gasta en el supermercado hoy, en una caja de seguridad. No tiene ningún sentido una caja de seguridad por 100.000 pesos, no es una suma que amerite una caja, sale casi más caro mantener la caja que lo que hay adentro. Sí. O sea, hace agua por todos lados, pero además no vamos a escarbar mucho porque es evidente esta cuestión. El hijo salió a decir que él había presenciado también eso, que se arrodillaron, cayeron de rodillas y oraron, y que después le hizo una pregunta a un periodista muy atinada y dice, bueno, pero frente a la FIP quien controla esta cuestión, que ya no es más AFIP,
¿qué van a decir? Bueno, ahí empieza el trabajo de la contadora, dijo el pastor. A ver cómo hace magia ella, ¿no? Yo llego hasta acá con el milagro, vamos a ver cómo le explica la contadora. Muy raro todo, pero además me parece lo curioso de esto, es por qué un discurso de este tipo, tan que roza el realismo mágico, y que después incluso se abonó con otros milagros, como de esa mano que le surgió un dedo frente a los ojos de toda esa mujer que estaba orando y le faltaba un dedo, y de golpe le creció el dedo ante la mirada de los atónitos presentes, y además con la uña pintada al color de los otros. Es un detalle que no menor para un milagro. La verdad, todo muy extraño, pero digo, este discurso que nos resuena como absurdo, como ridículo, como un mecanismo de engaño evidente y hasta desembosado y casi obsceno, te diría, ¿por qué mueve este tipo de suspicacias y otros discursos, no del terreno religioso, sino más del territorio político, que también rozan el absurdo permanentemente y que demuestran ciertos números que aparecen de la nada, como ese dedo que crece de la mano pintado, digamos, datos que no surgen de ningún lugar y que son presentados con valor de verdad, y esos no producen el mismo efecto en algunos medios, no hay periodistas repreguntando, no hay quien tenga algún tipo de mirada crítica frente a ese discurso que dice cualquier cosa, que plantea una realidad totalmente alternativa, mágica, y que en muchos casos ni siquiera tiene la tónica de un milagro, porque la verdad que no ni siquiera se ha producido. Son realidades que se disfrazan de verdad, pero que no suceden, y sin embargo no hay una reacción emparentada con esta otra, ¿no? Que movió mucha suspicacia, muchos memes, mucho chiste, porque no se lo creyó nadie, digamos. ¿Cuánto más deseable sería que las otras falsedades de otros territorios como el político también produjeran el mismo filtro, ¿no?, crítico, y que no se las creyera nadie? Pero bueno, para eso quizás falta un recorrido mayor. No hablar. Igualmente, ahí me surge la duda, ¿no? De que, bueno, justamente como anunciabas ahí al principio, quien fue partícipe, quien quedó pegadito, digamos, su cara, fue Javier Milei. O sea, toda esta repercusión, digamos que también repercute sobre la figura de Javier Milei. ¿Por qué se da entonces que quizá en los temas más políticos, en los que nadie dice nada, que incluso mucha más gente se cree esos tal milagros o esas realidades imaginarias, digamos, ¿por qué ahí no genera esa repercusión? Tal vez haya, bueno, primero que hay una especie de pseudodemencia que se finge, ¿no?, frente a alguien que sabe que lo que le están diciendo no tiene ni pies ni cabeza, pero sin embargo también, como está emparentado esa idea, sostiene que sí, que es verdad, que los números son reales, que los datos que manejan son ciertos. Vos habrás escuchado más de una vez, y quien esté escuchando del otro lado también, sin hacer demasiada memoria, cuando hablan de 15.000 años para atrás, 100.000 años para atrás, lo mejor del mundo, lo mejor de la historia, tiran unas falacias de generalización que no son refrendadas por nadie, que no son tampoco contrastadas por nadie, pero sin embargo quedan flotando en el imaginario. Y es como que alguien por ahí se ve tentado en una discusión, en un debate, en un intercambio de ideas informal, de mecharlo también como un dato. No, porque esto pasó hace 15.000 años, que esto pasa, estos números, y tiran. La gente está como en un ejercicio de arrojar datos que no tienen ni pie ni cabeza, que están, por eso quizás también la confrontación con los espacios científicos, ¿no? Con las universidades, con el CONICET, toda entidad que maneje datos reales es un enemigo hoy. Porque se está llevando todo el discurso hacia el terreno de lo fantasioso, de lo imaginario, del trastoque de la realidad, de lo que estamos viviendo. Uno está, supongamos que cayó del Titanic y está con el agua al cuello, no queda más botes, no hay nada, y pasa alguien en una lancha al lado y te dice, tranquilo, que estás seco, estás bien, no va a pasar nada, estás seco, y se va. Y uno está con el agua al cuello y dice, estoy seco. Ya. Y otro pasa y dice, no, pero vos no te caíste, el Titanic no se hundió, está fenómeno, ahora arreglamos un cuerito ahí de un caño y ya lo ponemos otra vez en funcionamiento. Y vos te quedás esperanzado. Esto, que suena absolutamente ridículo, no está muy lejos de lo que hoy se considera opinión pública. Ni hablar. Alejandro, a mí también, esto creo que ya te lo he preguntado en otros temas quizá, pero que me sigue asombrando. En tu opinión,
La figura de Milei, la presencia de Milei en estos actos, por ejemplo, que son insólitos realmente, en un contexto en donde se financia la ciencia, las universidades, la educación, que vaya a apoyar religiones, es extraño realmente e indigna, pero a lo que iba, ¿hay alguien que le dice, che, poné la cara acá? O si no, no se entiende realmente, ¿hay una estrategia detrás? Yo creo que lo que tenemos que darnos cuenta ya que la figura menos relevante es la de Milei. Milei cumple la función en el gobierno, digo, ¿no? Lo que llamamos este estado donde hay muchísimos actores más allá de Milei. Yo creo que Milei está cumpliendo la función de bomba de humo. Cada vez que aparece genera una agenda alternativa, generalmente dislocada, disociada de la realidad, con datos disparatados, con absurdos, y si con eso no alcanzara también lo salpimenta un poquito, lo condimenta con algún insulto particular o algún ataque hacia alguna figura, y con eso va generando una agenda de asombro, de indignación, que va copando mucho de los espacios de los medios, mientras otras cosas que son realmente las importantes suceden. Porque más allá de todo, un discurso de un presidente en un lugar no genera una acción concreta. De hecho, hubo una reunión con gente del campo y Milei en estos tiempos por la cuestión del regreso de las retenciones, y Milei dijo en esa reunión, según dice alguien que estuvo en esa reunión, que lo escuché hoy en la radio, decía que Milei dice, frente a cualquier tema, dice, bueno, esto háblenlo con tal, eso háblenlo con lo otro, yo no me dedico a eso, yo no hago, él se dedica solo a lo macro, y lo macro es solamente mantener este equilibrio fiscal dibujado, ahogando todas las demás economías regionales, locales e institucionales. Milei está puesto en ese lugar solamente para distraer. Y los que están gobernando son otros, los que están haciendo negocios también con esta situación de caos son otros. Y nosotros lo que hacemos es absorber esa agenda mediática que se dedica día a día a ver qué nueva barbaridad dijo, qué otro insulto, con quién se metió, si fue con un nene de 12 años o fue con una periodista o con una cantante. Él está como absorbiendo la agenda farandulesca, claro, teñida de política, como si fueran acciones políticas. Y son netamente discursivas para entretenernos, como un efecto sonajero que ya hemos nombrado acá, ¿no? Cuando uno pasando un momento de angustia en su niñez más temprana, el sonajero lo distrae un rato y lo saca de ese berrinche. Bueno, es más o menos lo que sucede hoy con la figura de Milei. Son muchos otros, con otros nombres, algunos conocidos y otros que no sabemos, y del mundo empresario también, que pertenecen hoy al gobierno no con una función, pero son empresarios que manejan la economía, los hilos, y ajustan y desajustan de acuerdo a su conveniencia, y muchos factores mediáticos también que contribuyen con eso. Y tengamos en cuenta también que los medios hoy desconocen un poquito su espíritu de servicio público y han pasado a ser netamente voceros de un Estado privado. La comunicación ya no es un servicio público aparentemente, está siendo anexada a los intereses privados y son voceros de centros industriales, centros económicos y demás. Milei, yo me atrevería a decir hoy que es la figura menor del Ejecutivo. Él y su hermana son como dos actores secundarios que distraen, que entretienen, que copan la agenda mientras otras cosas suceden. Bien, perfecto. Alejandro, por último quiero consultarte qué tanta vida le ves a este imaginario, ¿no? Estos números dibujados, inventados. Bueno, el fin de semana tuvimos toda esta, al menos yo he hecho maratón de los comentarios de Victoria Villarruel, que también aprovechó para pegarle al respecto. Todas estas disputas y estas grietas que se van viendo puede ir marcando, ojalá, cierto fin de tal discurso. No sé si el fin, quizás alguna modificación o incluso se puede doblegar la apuesta, duplicar la apuesta. Ojalá se doblegue, no se va a duplicar, se va a aumentar la apuesta. Ya vemos, por ejemplo, que el vocero presidencial, una cosa absolutamente inédita, que viene de Twitter, que viene de las redes, ahora es tener un streaming. Entonces, es una especie de 678, pero libertario, o de derecha, porque libertario también es un término totalmente fantasioso, en donde supuestamente con opiniones personales desmiente datos. Una cosa totalmente, el camino inverso justamente, ¿no? Uno puede tener una opinión, dice, bueno, voy a buscar los datos a ver si mi opinión es cierta. Bueno, no, al revés. Él toma los datos, supongamos, hay X cantidad de pobres en el país.
un estudio fehaciente, empírico y con estadística. Bueno, él con su opinión dice, a mí me parece que no, que nosotros bajamos la pobreza. Y ya con eso considera que doblega la realidad, ahí sí la doblega. Entonces, estamos viendo que lejos de retroceder o de quitarle fuerza a esa apuesta por el absurdo, se está duplicando, se está como envalentonando, buscando nuevos canales de distribución de esas falacias y de esas mentiras. Entonces, bueno, me parece que del otro lado lo que tiene que haber siempre es educación mediática, educación. Yo ya descreo de que vayan a modificarse los intereses particulares de los medios de comunicación. Lo que hay que hacer es educar al soberano, como decía, o sea, educar a los públicos, que entiendan cómo es que funciona esto y que dejen de ser tan permeables a ciertas cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad que vivimos. Ni hablar. Alejandro, muchísimas gracias por esta nueva edición. Bueno, y si te llega a salir un sexto dedo, tiene que ver con esta charla que hoy tuvimos. Ojalá. Bien. Muchísimas gracias. Y suerte para Oriana, que sé que está preparando ahí Exactamente. bueno, te va a ir bien. Exactamente. Alejandro Hipólito pasó por el aire de En Avenidas con una nueva edición de su columna Texto Sentido. En esta ocasión, acerca de estos discursos imaginarios, ¿no? Números inventados, dibujados. El pastor que saca $100.000 de la galera, un milagro, realmente. Habría que hacer una especie de relevamiento a ver a cuántas personas le ha tocado ese milagro. A mí me gustaría, no me quejo. Pero bueno, era un poco lo que nos traía hoy Alejandro Hipólito con su columna semanal Texto Sentido.